¿Qué tal, chicos? Seguimos trabajando con los ángulos de un triángulo y resolviendo algunos problemas que tienen que ver con esto. Siguiente ejemplo, dice, en el triángulo PQR tenemos que el ángulo P es 2 veces X. Aquí tenemos el triángulo. El ángulo Q es 2 veces X más 5 y el ángulo R es 3 veces X. Se nos pide obtener la amplitud de cada uno de los ángulos interiores del triángulo. Bueno, pues tenemos que usar uno de los teoremas que ya hemos visto. Por supuesto, vamos a involucrar la suma de los tres ángulos interiores, o sea, P más Q más R, que es igual a 180 grados. Ya conocemos ese teorema. Sustituimos la medida del ángulo P, Q y R. Ya sabemos, el ángulo P es 2 veces X, el ángulo Q es 2 veces X más 5 y el ángulo R es 3 veces X. Estamos sumando los tres ángulos y eso es igual a 180 grados. Vamos a resolver la ecuación. Sumando los términos que tienen X, 2X más 2X más 3X es 7 veces X más 5 es igual a 180. Empezamos a despejar, el 5 lo mandamos a la derecha, restándose, haciendo la resta de 175 y el 7 lo mandamos a la derecha dividiendo. De la división sale que X sale 25. Conociendo X ya puedo definir la medida del ángulo P, que es 2 veces X, o sea, 2 veces 25, que es igual a 50 grados. Del ángulo Q, que es 2 veces X más 5, entonces 2 veces 25 más 5, o sea, 50 más 5 es 55. Y la del ángulo R, que es 3 veces X, 3 veces 25, pues eso es igual a 75. De esa forma podemos definir la medida de los tres ángulos y si hacemos la suma, nos damos cuenta que efectivamente suman 180 grados. Siguiente ejemplo. Vamos a obtener la amplitud de los ángulos A y N en el siguiente triángulo. Ahí lo estamos viendo. El ángulo A tiene la medida de 5X más 10 y el ángulo N mide X más 20. Conocemos la medida del ángulo exterior que estamos viendo, que es igual a 120 grados. Usaremos el teorema que involucra al ángulo exterior y a los dos ángulos interiores no adyacentes a él, en este caso para poder definir estos dos ángulos. El teorema dice que la medida del ángulo exterior es igual a la suma, o sea, aquí E es igual a la suma de X más Y. De acuerdo con la figura, la suma de A más N tiene que ser igual a 120 grados, tal como lo ponemos aquí. Sustituimos, el ángulo A es 5X más 10, el ángulo N es X más 20 y eso suman 120. Resolvemos la ecuación, 5 veces X más 6X es 6X, 10 más 20 es 30 y todo eso es igual con 120. Empezamos a despejar, el 30 lo cambiamos a la derecha, por eso se está restando de 120, que es igual a 90. Y finalmente el 6 lo mandamos a la derecha dividiendo, 90 entre 6 es 15. Ya tengo X que vale 15. Para poder definir la medida de A y de N, tan solo hay que sustituir X en el dato, que son binomios. En el caso de N, sabemos que es X más 20. ¿Cuánto vale X? Pues vale 15 más 20 es 35. Y en el caso del ángulo A es 5 veces X más 10, o sea, 5 veces 15 más 10, haciendo las operaciones, nos queda 85. De esta forma sabemos las medidas de los ángulos solicitados. Y además podemos comprobar que la suma de ambos efectivamente es 120. Nos vemos en la siguiente clase.